Están muy lindos, muy lindas, ¿eh? Así que mirá el del costado, el de atrás y decirle feliz cumple. Decirle. Feliz cumple. Decirle. Muy bien. Muy bien. Che, no era para ponerse novio, es feliz cumple nomás. Muy bien, qué bueno, no es poca cosa. Un año más es también un año menos. ¿Sí? Un año más de vida implica un año menos. Un tiempito más corto para pensar en esa eterna reunión, en esa bendita conferencia que va a durar por la eternidad con nuestro gran Rey y Señor. Amén. Ustedes saben que, les voy a contar algo antes de empezar con el mensaje de esta noche. En un movimiento suicida, un esposo decidió llegar al lugar sagrado de una dama, de su esposa, en el placar. Usted me entiende por qué digo movimiento suicida, ¿no? Sí. Bien. Cuando abre la puerta del placar en ese rincón único, parecía Indiana Jones el muchacho, encuentra 3 huevos y $20.000. Mira si vos vas al lugar de tu esposa y te encuentras con él. Gracias, hermano. Muy atento. ¿Te imaginas que el signo de pregunta era más grande que su cabeza? $20.000, de los cuales él no sabía nada, y 3 huevos. Así que esto le empezó a carcomer su corazón, hasta que llegó la esposa. Y le dice, querida, tengo que comentarte algo. Tengo que confesarte algo. Entré a tu lugar secreto y encontré $20.000 y 3 huevos. Ah, sí, le dijo la esposa con un semblante como la Virgen María. Sí, le dice ella. Y le dice el esposo, decime, ¿y qué significa esto? Bueno, en realidad era un gran predicador, según él. Dice, en realidad, le dice la esposa, los huevos significan, cada uno de ellos, los malos mensajes y aburridos que vos has dado en toda tu vida ministerial. ¿Te imaginas? Se le infló la caja torácica como nunca. Dice, toda mi vida de predicador y solamente 3 mensajes aburridos, tediosos, largos. Solamente 3. ¡Qué bueno!, decía él dentro suyo. Muy bien, querida, gracias por tu sinceridad, le dice él. Ahora te tengo que hacer la pregunta número 2. ¿Y los $20.000 qué son? Y lo mira la señora y le dice, los huevos que ya vendí. Así que, si alguna vez nos volvemos a encontrar y vieron que cambia el auto, es porque en casa se vendieron todos los huevos. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Un honor estar con ustedes. Siempre uno trata de llevar algún mensaje de ánimo a una iglesia que cumple años. Dios te bendiga, hermana, de los inicios de la obra. Mabel era, ¿no? Mabel. Dios te bendiga. ¿Saben qué? Con mi esposa, novia en aquel tiempo, tenemos también la bendición de estar desde los comienzos de nuestra iglesia allá en Barrio Patricio, ¿no? Obra que empezó con mi suegro. En aquel tiempo éramos solteros, por supuesto, ella andaba por detrás mío. Y empezó la obra por aquella década del 80. Y bueno, y felizmente hoy continuamos. Nosotros cumplimos un añito más ahora en septiembre. Y realmente es una bendición poder disfrutar cada aniversario de la iglesia. Ustedes saben que en realidad la iglesia es el único movimiento, es la única empresa que perdura a lo largo de los siglos. Caen los imperios, caen los sistemas filosóficos, caen las utopías económicas, caen las distintas secuencias en la educación y de tantas cosas que podemos hablar. Pero hay alguien sobre el cual o sobre la cual el Señor dijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Quién era? La iglesia. Y no es que cumplimos 64 años, en realidad llevamos más de 2000 años sobre la tierra. Y cada uno de ustedes es la expresión de esta nota histórica que no solo va a perdurar algunos años más,
va a perdurar por la eternidad. Así que esto hay que disfrutarlo. Y disfrútelo siempre. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito en esta noche, de manera sucinta y resumida, la carta de Pablo a Filipenses. En realidad nos vamos a concentrar en el capítulo 4, pero abra la Biblia allí en Filipenses y me va a encantar si usted se va simplemente con el bosquejo de Filipenses en esta noche, teniéndolo en su cabeza y en su corazón. Carta del apóstol Pablo a Filipenses. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Filipenses, usted va a encontrar, en realidad vamos a concentrarnos en el capítulo 4, pero está la placa anterior, hay una plaquita anterior allí, ¿sí? Ahí está el esquemita de Filipenses. Aparece el capítulo, ahí nomás nos detenemos, ahí se borronea un poquito. Capítulo 1, texto número 21, nos vamos a encontrar en lo que es el propósito de la vida que era para el apóstol Pablo y era también, y debería ser para cada uno de nosotros, ¿no? Porque en realidad la vida de cada uno siempre se va a definir de acuerdo al lugar que ocupa Cristo en mi vida. Entonces el apóstol Pablo va a decir, para mí, ¿qué? ¿El vivir qué? Es Cristo. Mientras que para muchos Cristo es algo en la vida o es parte de la vida, el apóstol nos enseña que el verdadero propósito de la vida es cuando Cristo es el centro. Entonces él va a decir, para mí, el vivir es Cristo. Miren, esta iglesia no cumpliría 64 años de vida si muchos de los hermanos y hermanas que pasaron por aquí no hubieran hecho este lema de su vida. Para mí, el vivir es Cristo. En el capítulo 2 encontramos, ¿sale borradito? En el capítulo 2 nos vamos a encontrar con el texto número 5 y esto nos va a hablar de lo que es el modelo de la vida. Y el modelo de la vida es aquello que dice Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? Muchas cosas para aprender allí, ¿no? El sentir de la renuncia, de la abnegación, de la entrega, del pensar en los demás, a pesar de los fueros, a pesar de los privilegios, a pesar del poder, del dominio y de la gloria, el que era tan grande se hizo tan pequeño. Y ese Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres, los seres humanos, llegásemos a ser hijos de Dios. Así que tenemos capítulo 1, ¿qué es lo que era? El propósito de la vida. Capítulo 2, el modelo de la vida. El capítulo 3, el texto número 14, nos va a decir, allí va a culminar el texto diciendo, al supremo llamamiento, prosigo a la meta, el texto 14, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, tenemos el propósito de la vida, tenemos el modelo de la vida, y acá nos encontramos con el premio de la vida. En realidad ustedes y yo no merecemos ningún tipo de premio. Porque los premios fueron logrados en el Calvario por el gran Salvador. Premios que Él busca compartir con nosotros, ¿no? Porque gracias a Él tenemos un supremo llamamiento. Nos llamó para salvarnos, nos llamó para santificarnos, nos llamó al servicio y en algún momento nos va a llamar a la glorificación. Este gran premio que logró el Señor en el Calvario a favor de ustedes y mío, lo comparte con nosotros. Entonces Pablo dice, este es el premio de la vida que un día vamos a tener. Y en cuarto y último lugar, allí en Filipenses 4, ¿sí? Filipenses 4, 13, va a decir el apóstol, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Y aquí nos encontramos con el poder de la vida, o el poder para la vida. Así que 4 cositas importantes. Filipenses 1,
¿Qué nos encontramos? El propósito de la vida, 1.21. ¿Sí? Capítulo 2, texto 5, nos encontramos con el modelo de la vida. Muy bien. Capítulo 3, texto 14, nos encontramos con el premio de la vida. Muy bien. Y capítulo 4, texto número 13, nos encontramos con ¿qué? El poder de la vida. Muy bien, los felicito. Si ustedes se van con esto a casa, yo me doy por satisfecho. ¿Estamos? Bien. Vamos al capítulo 4. Vamos a desmenuzar un poquito este capítulo y vamos a hacer algunas consideraciones, ¿no? Cristo, el poder de la vida. El texto 1 al texto 3, encontramos aquí que este Cristo tiene el poder para unir. Punto número 1, Cristo tiene el poder para unir. Nos concentramos en el texto número 2. ¿Estamos? Para mí, las computadoras de ustedes no me quieren a mí. En el campo nos pasó lo mismo, ¿sí? Así que esas computadoras no me quieren. A la próxima la cambiamos o cambian el predicador, es más fácil. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, era alguien muy ligado a Pablo, pero no se da el nombre, que ayudes, escuchen bien, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces dijimos que en primer lugar Cristo tiene el poder para unir, es decir, para romper desacuerdos. Nos encontramos en una iglesia estupenda, como era la iglesia que el apóstol había fundado allí en Filipos, y de repente hay dos personas, dos chicas, dos muchachas, dos mujeres, muy experimentadas en la labor evangelística, luchando con Pablo hombro a hombro, codo a codo, para tratar de ensanchar el poder del Evangelio, ganar a nuevos convertidos y que la obra crezca, porque ese es el sentir, esa es la visión, esa es la proyección. La obra tiene que crecer. Y estas dos mujeres ayudaban mucho al apóstol en esto, pero en algún momento se armó el cortocircuito. Y fíjense en lo interesante, no estamos hablando de dos recién convertidas, no estamos hablando de dos chicas que empezaban el discipulado. Estaban batallando con el apóstol para que la obra creciera y sin embargo también crecía el desacuerdo. Fíjense en ustedes que la madurez, el conocimiento y la espiritualidad no son el salvoconducto para que no haya desacuerdos. Qué interesante, ¿no? Decía un escritor llamado Phil Yancey, gran escritor, sus libros son fabulosos, gran pensador. Y él dijo una gran verdad en uno de sus libros. Él dijo, en realidad el comportamiento humano nunca, jamás se puede predeterminar. Solo se puede interpretar. ¿Por qué? Porque en esta congregación, como allá en Filipos, está la sumatoria de distintos caracteres, distintas personalidades, distintas edades, distintas maneras de pensar, de mirar, de proyectarse, distintas maneras de reaccionar. Y como decía un escritor también, nunca pensemos que vamos a desnaturalizarnos por efectos de la gracia. Es decir, si bien es cierto en Cristo somos nueva creación, porque toda la penalidad fue abolida en la cruz, pero en realidad, mientras nos dure la vida en la tierra, seguimos con nuestros temperamentos, con nuestras reacciones, con nuestros caracteres, con nuestro yo, con nuestra carne, con la cual tenemos que batallar todos los días. Y eso, lamentablemente,
se vive en la iglesia. ¿Lo vivimos en la familia o no? ¿Lo viven entre los hermanos o no? ¿Lo viven los esposos o no? Claro que sí. Y esto también llega a la iglesia. Entonces el problema no es anular los desacuerdos. El tema es sobreponernos a los desacuerdos. Porque desacuerdos va a haber. El tema es cómo vamos a afrontar los desacuerdos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ruego a Evodia y a Síntique que tengan el mismo sentir. Ustedes saben que la palabra que usa el apóstol allí tenía que ver con cuestiones de pensamiento, no en formas o maneras de ser. En realidad, estas chicas estaban en desacuerdo en cuestiones de pensamiento. Seguramente no tenían problemas de doctrina, cuestiones de fondo, sino que tenían cuestiones de forma. Y andá a saber qué. A lo mejor a una le gustaba hacer la reunión de mujeres los lunes y a la otra los miércoles. A lo mejor a alguna le gustaba servir té en los refrigerios y la otra quería servir gaseosa. Eran cuestiones de maneras de pensar. Y entonces el apóstol va a decir, hermano, rogale a estas chicas que sean del mismo sentir. ¿Y cuál es el sentir? Filipenses 2:5. Esta es la gran receta que nos deja la Biblia, hermanos. Haya en vosotros, y aparece la misma palabrita, haya en vosotros, ¿este qué? ¿Que hubo en quién? En Cristo Jesús. Tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con actitud, tiene que ver con disposición. Hermano, por amor a la obra. A veces tenemos que renunciar a nuestras propias razones. Tenemos que suspender nuestros personalismos. Por amor a la obra, a veces es preferible el silencio a la razón expresada con palabras. ¿Por qué? Porque se trata de la obra de Dios. Se trata de la gloria de Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando Cristo es la centralidad en la vida y en la iglesia, hay poder para romper desacuerdos. Punto 2. Texto 4 al 7, nos encontramos con que el poder de Cristo tiene la facultad de proteger. Nos concentramos en el texto 6. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Sabés que la palabra afán es muy interesante? La palabra afanoso o afanado. Y tiene que ver con ese corazón que está agrietado, que está roto y que por ende puede ser llevado o trasladado a distintas direcciones. Es decir, es un corazón que empieza a moverse, que no tiene firmeza, que no tiene estabilidad y empieza a ladearse. Empieza a derrapar, como sabemos decir. Empieza a preocuparse. ¿Y qué significa la palabra preocuparse? Preocuparse. Es decir, tomar ocupaciones, en este caso mentales, antes de tiempo. ¿Sabés que las estadísticas dicen que del 100% de las preocupaciones, el 95% nunca se cumplen? Y el 5% a lo mejor. Y vos y yo que vivimos a veces atropellados por las preocupaciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No estén afanosos, no se dejen mover. Mira lo que dice el texto 7. Porque la paz de Dios tiene el poder para guardar ¿qué? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos, es decir, todo el ser de manera integral puede ser resguardado con la paz de Dios. Y sabés que esta palabrita guardar es interesante porque nos habla de crear una muralla, crear todo un dique de contención, es decir, blindar el alma, blindar el interior, blindar el corazón para no ser extraviados y no ser movidos. Era una palabra de corte militar, porque allí está tomado allí de la corte
imperial de Roma, en donde la élite pretoriana del emperador no solamente podía cuidar cosas importantes y personas importantes, sino que cuidaba al emperador mismo. El emperador estaba blindado. Había allí un grupo de soldados élite que si era necesario daban la vida por él. Y de allí el apóstol toma la figura, pero fíjate qué interesante, ¿sabes por qué? Porque a nosotros no nos cuida ninguna guardia pretoriana. A tu vida y a la mía la cuida el mismo emperador, el mismo Dios. Ahora hay una condición. Fíjate lo que dice el texto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué es lo que a veces más falta en la vida? ¿Qué? ¿Qué? La oración. Sin oración, la vida tambalea. Pregunto entre paréntesis, ¿cuál es la reunión menos asistida? ¿Cuál? ¿La de oración? Uy, yo creía que era mi iglesia nomás. Miren, ¿sabe qué es lo alarmante? Si a veces la reunión de oración, por distintas cuestiones, a veces la menos asistida, y sin entrar en juicios, pero ¿saben qué sería lo alarmante? Si esta cuestión pública de la iglesia termina mostrando una cuestión privada. Porque si no tenemos vida de oración, hermano y hermana, no hay ansiolítico que le pueda dar a tu vida y a tu alma la paz que solo Jesucristo da. ¿Cómo anda mi vida de oración? Y quiero decirte algo con respecto a esto. Hay 3 cosas a tener en cuenta en la oración. En primer lugar, tenés que tener en cuenta el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere lo mejor para tu vida. Pero en segundo lugar, tenés que tener en cuenta la sabiduría de Dios. Porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Y en tercer lugar, cuando vayas a orar, también tenés que tener en cuenta el poder de Dios. Porque Él es el único que puede darte lo que es mejor para tu vida. ¿Cuáles son estas 3 cosas? El amor de Dios, la sabiduría de Dios, ¿y qué más? Y el poder de Dios. Hermano, hay que disfrutar de la oración. La oración no tiene que ser una carga. La oración no tiene que ser un ritual. La oración no tiene que ser un momento de penitencia. La oración se disfruta. Mira, el Señor nos regaló el iPhone más caro de la historia y del planeta. No necesita ser recargado. Su batería nunca se agota. Tampoco hay que cambiar el modelo, porque es único y exclusivo. ¿Y sabes cómo se llama ese iPhone? La oración. No desperdicies esto. Así que si te vas a sentar a dar un examen, orá. Si estás en el pasillo de un hospital, orá. Si vas en el colectivo, orá. Si estás trabajando, orá. Porque la oración, lejos de ser un frío ritual, es un diálogo que tenemos con nuestro eterno Creador y nuestro gran Salvador. ¿Te das cuenta? Entonces, para derrocar los afanes y la ansiedad, tenemos que tener vida de oración. En tercer lugar, el texto 8 y el texto 9 nos hablan y nos indican de este poder que puede purificar. Así que este poder puede romper desacuerdos, este poder puede proteger y el poder de Cristo puede purificar. Miren, no hay verdad más grande que aquella que nos hace ver una realidad en la vida. Siempre depuramos como nunca nuestro aspecto personal, refinamos nuestros modales, seleccionamos nuestro lenguaje, nos portamos y nos conducimos de la mejor manera cuando estamos ante un superior. Es una realidad.
Usted no habla de cualquier forma cuando está frente a un jefe de personal. Vos no te conducís de cualquier manera ni usás una expresión burda cuando estás ante un profesor. Miren, si nos citara el gobierno, cualquiera sea el color político, por una cuestión de investidura, trataríamos de presentarnos de la mejor manera, cuidaríamos nuestros movimientos y depuraríamos al máximo nuestro lenguaje, porque estamos ante una autoridad. Miren lo que dice el texto sagrado. Por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, en todo aquello que es digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Hay un ejercicio del pensamiento. Lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron de mí, dice el apóstol, y vieron en mí, hagan esto y el Dios de paz estará con ustedes. Dijo el apóstol Juan allí en su primera carta, capítulo 3, que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y dice allí el texto 3, todo aquel que tiene esta esperanza, que dice, se purifica a sí mismo. Es decir, si hay algo que nos muestra aquí el apóstol, ¿saben qué es? Que tenemos que vivir con la conciencia de la presencia de Dios. Cuando usted y yo nos acostumbremos a vivir con la conciencia de que Dios está cerca, como dice allí el 4.5, Dios está al alcance de la mano, significa la expresión, nuestra vida va a resplandecer de una manera diferente. Miren, va a ser tan fuerte nuestra predicación que no va a hacer falta pronunciar palabras. Pero tenemos que vivir con la conciencia de ese ser supremo que purifica la vida, que purifica el vocabulario, que purifica el pensamiento. Así que este Cristo fabuloso tiene el poder para purificar. En cuarto lugar, texto 10 al 13, aquí nos vamos a encontrar con que Cristo tiene el poder para satisfacer. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Texto 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero miren cómo termina el párrafo con el texto 13. Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Pablo usa una palabra más que interesante acá, que es la palabra contentamiento. He aprendido a contentarme. Ustedes saben que esta palabra en realidad significa o es el equivalente a la palabra autarquía en el idioma griego. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un estado autárquico, es una palabra por allí muy común en política, un estado autárquico es aquel que tiene la capacidad de autosostenerse, de autosustentarse. En aquellos tiempos había un movimiento filosófico que era el movimiento de los estoicos, que abogaban por la buena moral, por las sanas costumbres, por los sanos principios. Y ellos usaban mucho esto de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque ellos decían que la autosuficiencia era una cuestión mental, en donde el ser humano era capaz de abstraerse tanto de la circunstancia como de las personas para ser feliz. Entonces ellos decían, en realidad, un ser humano es autosuficiente no porque posea mucho, sino porque en realidad desea poco. Y ellos decían, si ustedes quieren ver a un ser humano feliz, no aumenten sus posesiones, sino reduzcan sus deseos. Y entonces allí en aquella época tomaban algún legado del gran Sócrates que decía, el hombre más rico es el que se contenta con menos. Ahora, todo un movimiento antropocéntrico, ¿no? Un movimiento humanista, todo empezaba y terminaba con una cuestión mental,
una cuestión del ser humano, un movimiento del hombre. Y aparece Pablo, el gran cristiano, el que alguna vez se paró en el Areópago, ¿no? Iba a decir, miren, ¿saben una cosa? No es el ser humano. Yo en realidad todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Él es el único capaz de dar suficiencia a la vida. Miren, un cristiano aferrado al Señor es el único capaz que puede estar más allá de cualquier circunstancia. Mientras hay tragedias en la vida que son una avenida a la droga, al alcohol, a los fármacos, a los estupefacientes, para el cristiano aferrado a su Señor, es una avenida a sobreponerse a esto y aferrarse cada vez más a su Señor y Maestro. Así que el Señor nos ayude, hermano, hermana, a que Cristo sea siempre el único que puede satisfacer nuestra vida. De lo contrario, estamos en riesgo. Y en último lugar, versículo 14 al 23, nos encontramos con que el poder de Cristo puede suplir. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo en el texto 19. Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá, ¿cómo? Conforme ¿a qué? A sus riquezas en gloria. ¿Por qué dice esto el apóstol? Miren, cuando el apóstol en su segundo viaje misionero llega a Europa y empieza la gran aventura evangelística, la primera ciudad que va a evangelizar y en donde funda una iglesia es acá, es en Filipos. Y luego sale de allí para irse a Tesalónica, a Berea, en ese afán evangelizador que él tenía. Y los hermanos de Filipos, con visión, con proyección, le dan ofrenda material. Y miren lo que dice el texto 15, por eso escribe esto. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino que solo ustedes. Y dice el texto 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Era una iglesia que no solamente oraba por Pablo, sino también le daba de lo material a Pablo. ¿Y por qué Pablo escribe esto? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que necesite. ¿Saben por qué, hermano? Porque en realidad el apóstol lo que quiere generar en cada uno de los cristianos es que la generosidad debe ser un estilo de vida. Nunca, hermano, hermana, nunca pienses que lo que tú pongas monetariamente en la obra de Dios es un gasto. Si alguna vez pensaste esto, desterrá de tu cabeza tan aberrante idea. Un cristiano jamás gasta en la obra. Un cristiano invierte en el cielo, donde ni la porilla, ni el orín corrompen, ni los ladrones que minan y hurtan. Nunca los registros del cielo se quedan indiferentes cuando un corazón generoso de un hermano o de una hermana pone para la obra de Dios. Por eso, abrir la casa, poner el auto, abrir la billetera, esto enriquece a la obra de Dios. ¿Y cuál es la respuesta del cielo? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mira, presta el bote una tarde al gran Salvador para que lo use de púlpito flotante. ¿Y sabes qué? Él te lo devolverá lleno de peces.
Presta tu casa para que Él se reúna con sus discípulos transformándolo en un aposento alto. ¿Y sabes qué? Te la va a devolver llena del Espíritu de Dios. Pon tus 5 panes y 2 pececillos en sus manos. ¿Y sabes qué? Va a satisfacer tu necesidad, va a satisfacer la necesidad de miles y como si esto fuera poco, te va a devolver 12 cestas llenas. ¿Te das cuenta? Hermano, nunca seamos mezquinos con la obra. Que nuestro estilo de vida sea siempre la generosidad. Si acá no hubiese habido corazones generosos, esta obra nunca podría crecer. Nunca hubiera crecido y no seguiría creciendo. Que el Señor nos ayude. Y nunca te olvides que 2 Corintios 9:5 dice, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Que Dios nos bendiga.